Buen día a todos, mi nombre es Ander Ramírez, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. La idea de hoy es responder unas preguntas muy específicas con respecto a la exacerbación de POC, son las que ustedes ven en pantalla. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una exacerbación de POC? ¿Cómo diferencio una neumonía de esta exacerbación? ¿Y cuáles son las causas que pueden precipitar esta exacerbación y cómo las estudio? Entonces tenemos a don José, un paciente de 68 años de edad, él es agricultor, como antecedente tiene un EPOC que es no oxígeno requiriente, sin estadificación hasta el momento, y nos consulta porque lleva un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en aumento de la sensación de ahogo, de tos, esputo, sin ningún otro síntoma concomitante. Entonces, hasta este momento, como vemos, cuando se nos presenta un paciente al servicio de urgencias con esta sintomatología, pues entraría dentro de la definición de una posible exacerbación de POC, y yo creo que para muchos es lo primero que estamos pensando en él. Sin embargo, hay un primer mensaje, y es que el hecho de que el paciente tenga un antecedente con EPOC y nos llegue con un empeoramiento de su disnea, de la tos, del esputo, no siempre es igual a que el paciente tenga exacerbación de EPOC. Además, estos síntomas realmente son muy inespecíficos, y nosotros siempre, cuando nos lleguen con esta sintomatología, a pesar de que tenga el antecedente, debemos tener un diagnóstico diferencial muy amplio, e incluso la exacerbación de POC se considera como un diagnóstico de exclusión en este tipo de pacientes. Pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la exacerbación del EPOC? Tenemos muchos, pero los principales y que siempre tenemos que tener en mente son los siguientes: que esté cursando con una neumonía, que tenga un tromboembolismo pulmonar, que esté con una falla cardíaca, con un neumotórax, con un derrame pleural o una arritmia cardíaca. Es los primeros que tenemos que tener en cuenta. Pero entonces, ¿yo cómo diferencio una neumonía de una exacerbación del EPOC? Entonces, vamos a ver esta parte comparativa, y vamos a iniciar recordando como la definición de neumonía. Entonces, cuando definimos neumonía, hay tres conceptos que ellos nos brindan. Entonces, patológicamente consideramos neumonía inflamación de la parte alveolar secundaria, la mayoría de las veces, a un proceso infeccioso. Esto, dentro de la definición clínica, se expresará como un síndrome del tracto respiratorio inferior, con disnea, con tos, con esputo o fiebre. Y vemos cómo dentro de esos síntomas que abordan la neumonía, inclusive hacen parte de la definición de un paciente con exacerbación de POC. Entonces, uno a veces es difícil hacer la diferenciación. Sin embargo, hay otros criterios que nos ponen las guías, y es que dice: si usted tiene un paciente con esta sintomatología y cualquier signo de consolidación en una radiografía de tórax, pues usted está más a favor de la neumonía. Sin embargo, cuando miramos la sintomatología, vemos que los pacientes con fiebre, que se presentan con mayor fiebre, una fiebre alta por encima del 38.3, una apariencia tóxica, y vemos los estudios que han demostrado, sobre todo este estudio de Huerta, que es el principal, donde él se puso a comparar: bueno, si yo tengo una consolidación en un paciente con esta sintomatología y aquel que no tiene consolidación, que tiene la sintomatología de exacerbación, ¿qué síntomas hay de diferentes? Que encontraron que si encuentro un paciente que presente escalofríos, se presente con más dolor pleurítico, que se presente con mayor purulencia, este paciente está más a favor de que se trate de una neumonía. Y aquel paciente que yo tenga y que no le encuentre una temperatura por encima de 37,8, que no esté con frecuencias respiratorias por encima de 30 respiraciones por minuto, frecuencias cardíacas por encima de 100, nos da un LR de menos de 0.18, es decir, es muy baja la probabilidad de que este paciente realmente esté cursando o no con una neumonía clínicamente. Pero entonces viene a decir, uno dice: bueno, entonces en resumen serían síntomas, y además de eso la consolidación pareciera ser que es el que más nos da el apoyo diagnóstico. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el 20% de los pacientes que ingresan con EPOC al servicio, con algún tipo de exacerbación, tendrán una consolidación visible en la radiografía, o sea, el 20%. Y hay que tener en cuenta, por eso empecé con la parte de la definición de neumonía, y es que el diagnóstico clínico de esta no nos cumple con la definición o para excluir un paciente con exacerbación de POC, incluso así este paciente llegue con una consolidación en la radiografía. Entonces, es posible que estas dos entidades se superpongan, incluso coexistan, y realmente se trate más de un problema semántico. Y podríamos, ya incluso estos artículos proponen decir: no, más bien es un paciente con una exacerbación con consolidación, o una neumonía en una persona con EPOC. Sin embargo, el hecho de que el paciente presente la consolidación sí va a cambiar en cuanto a desenlaces en mortalidad. Se ha visto que ellos tienen un OR incluso por encima de 1.3 para mortalidad, y otros desenlaces que como les va un poco peor.
Dentro del TEP que tenemos, entonces, paciente, normalmente nos vamos a basar en la clínica, ¿cierto? El paciente que llegue con disnea súbita, con dolor torácico, pleurítico, con hemoptisis, pues vamos a asociar más a un posible que no cuadra un poco en la exacerbación, pero pueden tener la misma sintomatología. Y varios estudios han documentado, han intentado identificar si de estos pacientes que me llegan con exacerbación de POC y que yo no encuentro alguna causa identificable, qué porcentaje de pacientes realmente llegaron con un tromboembolismo. Se habla que hasta el 19 al 25% de estos pacientes tienen un TEP de base. Entonces vemos que realmente la prevalencia es alta, sin embargo han tenido algunas limitaciones metodológicas estos estudios, pero es un diagnóstico diferencial que debemos tener presente. Y el momento de hacer las valoraciones de los SCORE, ninguno ha logrado ser válido pues, para estos pacientes durante las exacerbaciones. Es más, cuando ellos tratan de mirar de estratificar por riesgos, incluso el riesgo bajo se ve que hasta en el 9% de los pacientes presentaban un tromboembolismo pulmonar, pero no están validados. Y entre los estudios de esta prevalencia que les comentaba, se ha visto 3 factores que se han asociado más a posiblemente el TEP, que es la historia del tromboembolismo con un RR de 2.23, enfermedad maligna con un RR de 1.82 y una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono de al menos 5 milímetros de mercurio con un RR de 2.10. Si tenemos todo este conjunto, estaremos pensando más a favor de un TEP y siempre teniendo en cuenta como diferencial. Falla cardíaca descompensada. La coexistencia de falla cardíaca en un paciente que nos llega con exacerbación de POC se ha documentado hasta en el 32% de los pacientes. Ahí viene la importancia de, ustedes ven en la barra izquierda, en la derecha, cómo algunos signos físicos nos ayudarían a la mayor probabilidad de que el paciente esté cursando con una falla. Vemos como un reflujo hepatoyugular da un LR por encima de 5. Vemos como la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, una presión yugular elevada nos asocia mucho más a la falla y de ahí la importancia de realizar en todo paciente con una exacerbación de POC por lo menos un electrocardiograma para documentar algún tipo de alteración estructural que se vea reflejado eléctricamente. Y en aquellos pacientes que la disnea realmente no se logra definir el origen, las guías mencionan que puede uno apoyarse en realizar un BNP, y que si este BNP está por debajo de 100, pues no estaría tanto a favor de falla cardíaca, versus si está por encima de 500, hablando pues de compromiso de origen cardíaco. Y entre los otros diagnósticos diferenciales, digamos que para derrame pleural y neumotórax, lo principal que vamos a tener va a ser la radiografía, efectivamente nos va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial y vemos como el neumotórax hasta en el 50-70% de los casos que presentan con neumotórax espontáneo se generan por una exacerbación del EPOC y hasta el 23-69% de los casos se pueden llegar con una arritmia cardíaca de los pacientes que llegan con exacerbación. Entonces son diagnósticos diferenciales que siempre los tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas que pueden precipitar una exacerbación? El 70-80% por tracto respiratorio, infección del tracto respiratorio inferior, 10% por la contaminación ambiental y 30%, incluso hasta el 30% pueden llegar a no tener una causa identificable y algunos mencionan que entonces 30% igual hay que tener en cuenta y pueden estar metidos el uso inadecuado de la inhaloterapia o el momento de que ellos utilicen una oxigenoterapia no adecuada, que no se les haya dado el suministro o incluso el tromboembolismo pulmonar también lo tienen nuevamente a consideración. Y dentro de las causas infecciosas, ¿cuáles van a ser las más frecuentes? Vamos a tener casi que en más del 50 o 60% vamos a encontrar los virus como los principales exacerbadores de la EPOC. El principal va a ser el rinovirus en un 20-25%, vemos para influenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y el coronavirus. Realmente entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estudio para estos virus? No, se ha visto que incluso hasta el 15% de estos pacientes que tienen un EPOC estable están colonizados con estos virus y realmente valdría la pena en caso de que uno tenga mucha sospecha de una influenza por factor epidemiológico o por factores de riesgo específicos. Dentro de las bacterias más importantes tenemos, básicamente van a ser estas 3 primeras, en donde va a ser el Haemophilus influenza, va a ser el principal exacerbador en el 20-30% de los casos, el Streptococo en 10-15 y la Hemoraxella catarrhalis también 10-15. Son los 3 principales microorganismos bacterianos. Y hay otro porcentaje un poco menor, 5-10%, que la exacerbación puede ser por la pseudomonas, sobre todo en aquellos pacientes que ya tengan factor de riesgo como hospitalizaciones previas, uso de antibióticos, entre otros. Y finalmente hablan de las bacterias atípicas. Las bacterias atípicas, ven ustedes que Chlamydia pneumoniae 3 a 5%,
de Mycoplasma pneumoniae 1 a 2%, e incluso algunas series hablan de menos del 1% como tal. Entonces de ahí vemos que la terapia dirigida ante estas bacterias no es eficaz, pues porque realmente la prevalencia es mucho menor. Entonces todo paciente con exacerbación de POC, como mínimo tener un cuadro hemático para lograr guiar si tiene algún tipo de infección o proceso inflamatorio, los gases arteriales para mirar la parte de la ventilación, la parte de la oxigenación, si requiere criterios o no para la oxigenoterapia, función renal, electrolitos. Como les decía, la radiografía es fundamental no para el diagnóstico, sino para el diagnóstico diferencial. Vemos que hasta el 11 a 33% de los pacientes que yo les realizo una radiografía logran cambiar la conducta en ese momento. Realmente la indicación para la parte ambulatoria no está muy bien establecida. Y si PCR o procalcitonina para esos pacientes, los estudios aún no demuestran una evidencia sólida, clara y consistente para que le agreguen un valor al juicio clínico que nosotros tenemos al momento del examen físico y todo lo demás. Realmente están intentando estudiarlas para saber si estos pacientes se benefician o no de uso antibiótico, pero todavía no hay muy buena evidencia al respecto. Y cultivo disputo, no, estos pacientes que llegan con exacerbación no es necesario y no está recomendada por las guías GOL. Digamos que hay unos grupos pequeños en donde uno podría considerar, sobre todo en aquellos que llegan con una exacerbación muy grave, una falla ventilatoria, que no mejoran a pesar de manejo antibiótico, que yo ya hice todo el abordaje, el diagnóstico diferencial, o tienen muchos factores de riesgo pues, para una pseudomonas. Y esto como mnemotecnia para que ustedes recuerden el ABCD de los factores precipitantes: A de vía aérea, por una infección; B de bacteria, por algún tipo de infección como una neumonía; C de coinfección, que normalmente están las dos, viral y bacteriana; D de depresión y ansiedad. Normalmente los pacientes que están con depresión, ellos tienen un umbral mucho más bajo para la parte de identificar su disnea. Esos pacientes tienden a exacerbarse un poco más. E de embolia pulmonar, F de falla cardíaca o falla en la integridad pulmonar, sobre todo sospechando un neumotórax. G en la parte del inglés de contaminación general, ¿cierto? Y la X de desconocida, que recordemos que hasta el 20-30% no logramos identificar una causa subyacente. Muchas gracias.